Conociendo Roma. Las catacumbas de Roma, los primeros cristianos. Ahora aquí estamos al frente del Coliseo y ahora vamos a ir directo a las catacumbas. Luego los dirigimos a conocer las catacumbas más antiguas de Roma, las catacumbas de San Calixto. Se encuentran a las afueras de Roma, en la Vía Apia, uno de los antiguos accesos al sur de la ciudad. Se llaman catacumbas a los lugares subterráneos donde los primeros cristianos dejaban a sus muertos. Surgieron a mediados del siglo II y se mantuvieron hasta el siglo V. Las catacumbas de Roma ofrecen información importante sobre la iglesia cristiana primitiva. Sus creencias, su interpretación de las escrituras y nos permiten darnos cuenta cómo de forma gradual la iglesia empezó a incorporar ideas no bíblicas. Las catacumbas conforman un inmenso sistema de galerías subterráneas de varios pisos de profundidad. Los pasadizos miden apenas 1 metro de ancho y a las paredes se abren unas pequeñas excavaciones rectangulares llamados lóculos, en los que se dejaba el cuerpo del difunto. Las catacumbas se pudieron construir gracias a que el subsuelo de Roma está formado por un material blando de origen volcánico, que a la vez es muy resistente. Las catacumbas son oscuras, frías y se siente la humedad y un ligero olor a moho. La ceremonia y la forma de entierro era muy sencilla. El cuerpo era conducido al lóculo que era preparado a la medida del occiso. El cuerpo se envolvía en un sudario y se introducía en el lóculo junto a una vasija de perfume. Después se tapaba la entrada con una placa de piedra o arcilla. Se sellaba la tumba y se colocaba una inscripción en la placa para identificar al difunto. Pero la gran pregunta es, ¿por qué los primeros cristianos dejaban sus muertos aquí? La mayoría de los habitantes de Roma eran paganos y optaban por incinerar a sus muertos, y sus cenizas eran guardadas en pequeñas urnas y dejadas en las necrópolis que estaban fuera de la ciudad. Pero los primeros cristianos insistían en enterrar a sus muertos, y eso tenía que ver con la firme creencia en la resurrección. Los primeros cristianos no llamaban a este lugar catacumbas, lo llamaban cementerio, que deriva de una palabra latina que significa dormitorio. Tampoco usaban el término necrópolis, que era popular entre los romanos. Las necrópolis estaban asociadas a la creencia pagana de que al morir las almas seguían vivas. La palabra cementerio estaba más asociada a la profunda creencia bíblica que al morir no hay conciencia y que se permanece en una especie de sueño hasta despertar o resucitar cuando Cristo aparezca en los cielos en su segunda venida. Por otro lado, la comunidad cristiana quería estar unida durante el sueño de la muerte y resucitar juntos. Esta creencia de la resurrección se encuentra ampliamente plasmada en los muchos frescos y pinturas con que los primeros cristianos adornaban las paredes y lápidas. Alrededor del 90% de las pinturas de las catacumbas corresponden a escenas bíblicas que asociaban a la resurrección o al rescate de la muerte. Vemos la historia de Jonás, que es arrojado al mar y luego tragado por un pez y posteriormente devuelto a tierra. La historia de los amigos de Daniel en el horno de fuego, o la resurrección de Lázaro, siendo esta última pintura la más recurrente. Algo que llama la atención es que estos primeros cristianos del siglo II y comienzo del siglo III no pintaron imágenes de Cristo, pero la presencia de Cristo en las catacumbas se encuentra a través de las representaciones de la parábola del buen pastor, donde se observa a un pastor llevando una oveja en sus hombros. Imágenes de María, la madre de Jesús, son poco habituales y se encuentran en alusión a historias bíblicas de la vida de Jesús. Claramente, para los primeros cristianos, ella no era objeto de adoración. El culto a la Virgen María dentro del cristianismo recién surgiría a fines del siglo IV, con posterioridad a la conversión del emperador Constantino al cristianismo y a la incorporación de creencias paganas dentro de la cristiandad. Podemos ver aquí donde es representada junto al niño Jesús. Los primeros cristianos nunca utilizaron el signo de la cruz. Solo comenzó a usarse la cruz como símbolo cristiano a partir del siglo IV.
pero sí usaron otros símbolos para representar su fe. Un símbolo muy utilizado y presente en las catacumbas es el dibujo de un pez. Pez en griego se escribe Ichthus, y las letras de esta palabra constituye el siguiente acróstico, muy popular entre los primeros cristianos: Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. También se observa la letra X con la P superpuesta, que son las dos primeras letras de la palabra Cristo en griego, y las letras alfa y omega del alfabeto griego, en alusión al texto bíblico de Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Otras imágenes que se encuentran muy frecuentemente en las catacumbas del siglo II y III son la última cena de Jesús con sus discípulos, el pan y los peces, Moisés haciendo brotar agua de la roca, Adán y Eva, el arca de Noé, la escalera de Jacob, entre otras. En el siglo II y III, las catacumbas fueron el lugar de entierro de muchos mártires del cristianismo. En estos años de persecución, muchos fueron llevados al Coliseo y prefirieron morir en las garras de un león que renunciar a su fe. Otras veces eran obligados a luchar contra gladiadores. Otros murieron al ser atacados por una turba que los odiaba. En algunas lápidas, el término mártir se encuentra abreviado por las letras griegas Mi, Ro, Tau. Es un mito alimentado por el cine que los primeros cristianos usaban las catacumbas para esconderse. Las autoridades romanas conocían la existencia y ubicación de las catacumbas, por lo que resultaba un muy mal escondite. El año 313, Constantino termina con la persecución de los cristianos, y desde ese momento se vuelve costumbre enterrar a los muertos en la superficie, y las catacumbas caen en desuso. Muy pocos familiares usan esas oscuras y malolientes catacumbas para enterrar a sus seres queridos. A partir de ese periodo de libertad religiosa, y como vimos en el video de la vida de Constantino, se introducen conceptos paganos dentro del cristianismo. En los túneles de las catacumbas correspondientes a los entierros del siglo IV, se empiezan a reproducir imágenes paganas como representaciones de Hércules, Medusa, y a representarse la resurrección con el ave fénix. En este periodo se incorpora también la creencia pagana de la inmortalidad del alma. Aparecen también las imágenes de Jesús y de mártires santificados. Ya en el siglo V, las catacumbas dejan de usarse por completo y pasan a un total abandono. En la Edad Media son continuamente saqueadas y se llevan hasta los huesos por una creencia medieval que los huesos de los mártires tenían propiedades mágicas. Es por esto que en las catacumbas del día de hoy solo vemos los lóculos sin lápidas y sin huesos en su interior. Con el paso de los siglos y el abandono, la ubicación de las catacumbas se perdieron por completo y estuvieron perdidas por casi 10 siglos. En 1850 fueron descubiertas las catacumbas de San Calixto luego de una intensa búsqueda arqueológica, causando el asombro de la comunidad cristiana. Nos encantó conocer las catacumbas, sus pinturas, pasadizos, pero por sobre todo, su historia. Sobrecoge estar en un lugar donde fueron sepultados tantos hombres de fe en los periodos más difíciles del cristianismo, pero que descansaban con una convicción y esperanza en la resurrección que es difícil encontrar en la cristiandad actual. Después, recordando nuestro viaje a Roma, junto a mi hermano Cristóbal, coincidimos que ha sido uno de los lugares que más nos ha gustado conocer. Si les gustó el video, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. ¡Hasta pronto!